Buenas noches, bienvenidos al análisis de las 8:45 junto a Carmina Valdizán. Carmina, un gusto saludarla, buenas noches. Igualmente, Mariano, muy buenas noches, ¿cómo se encuentra? Debo decirle bien, hoy sí me encuentro bien. ¿Contento con las noticias del Congreso? Bueno, sí, debo de confesar. Está a punto de ser aprobado el primer proyecto de alianza público-privada, el contrato de Escuintla al Puerto Quetzal, después de 11 años de vigencia de la ley. Por fin el Congreso tomó una decisión y es una decisión correcta. Podrá discutirse algunos detallitos, pero creo que Guatemala se va a beneficiar con el primer proyecto APP de la ley del decreto 16-2010. Definitivamente, y esto esperemos que abra la puerta a muchos proyectos más. Así es, pero eso seguramente será análisis en los próximos días después de que termine ese proceso de votación que se está realizando en este momento en el Congreso de la República. Pero hoy en la noche vamos a hablar de un tema igual, incluso más importante, porque tiene que ver con la ética, en los negocios, ética en las empresas, la ética de los empresarios, algo que por mucho tiempo estuvo olvidado, pero que ha resurgido con fuerza, con mucha fuerza, y precisamente el Centro de Acción de la Responsabilidad Empresarial en Guatemala, Centrarse, inició el foro número 14, Ética en la Nueva Era de Negocios, Liderazgo Consciente en Acción. Y quienes han tenido la oportunidad de seguir un poco cuáles han sido los foros, los debates, las ponencias, se podrán dar cuenta que realmente el tema de la ética es algo que es un eje transversal que pasa por todos y es importante tratar el tema. Para esto tenemos a dos invitados a quienes les doy la bienvenida, al ingeniero Jorge Toruño, presidente de Centrarse y gerente general del grupo ITSA, y también le doy la bienvenida al licenciado Enrique Crespo, CEO de CMI Capital. A ambos buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿Cómo están? Bien, Jorge, ingeniero Toruño, le damos la bienvenida y lo invitamos que nos cuente cómo va el foro, cuáles son los temas fundamentales, cuál ha sido las expectativas que se han llenado, porque he escuchado a muchos que han participado y nos han contado con muy buenos comentarios de lo trascendental que es este foro. Por favor, ingeniero. Gracias y buenas noches de nuevo y es un gusto estar aquí con ustedes. El 14º Foro Nacional del Centro para la Responsabilidad Social en Guatemala, el Centrarse, es el evento, anualmente es el evento más grande que tiene esta institución. Este año está llamado La Ética en la Nueva Era de los Negocios, Liderazgo Consciente en Acción. El foro migró desde el año pasado a la virtualidad por las razones que ya todos conocemos y nos hemos dado cuenta que esto también ha ayudado a llegar a mucho más gente. Esto lo hemos logrado tal vez con dos cosas muy importantes. La primera es transmitir el mensaje de que el capitalismo consciente como tal es algo que aplica a todas las empresas de cualquier tamaño y de cualquier industria. Y la segunda es que son mensajes que son dados, como hablará el licenciado Crespo más adelante también, por empresarios que viven el capitalismo consciente. Con esto hemos logrado llegar este año ya a más de 1,000 personas en la audiencia. El año pasado tuvimos alrededor de 1,500 también, pero tuvimos 2,000 reproducciones después de que terminó el foro. Así que estamos muy contentos con el alcance que está teniendo. Y de nuevo, esto no es un tema de llegar a muchísima gente, sino es que la gente que lo escuche entienda que es algo que se puede aplicar en las empresas, que le trae beneficio a las empresas, a la sociedad y por ende al país. Muchas gracias, ingeniero. Licenciado Crespo, bienvenido. Cuando hablamos de este capitalismo consciente, nos remontamos también cuando empieza a salir la responsabilidad social empresarial. Y yo recuerdo que Michael Novak lo que nos decía en esa época, estamos hablando finales de los 90, o por lo menos yo ahí fue donde lo leí, que la responsabilidad de un empresario era pagar impuestos, pagarle salarios y prestaciones a sus empleados. ¿Cómo ha evolucionado ese concepto inicial a este concepto que nos están presentando ustedes de capitalismo consciente? Carmina, buenas noches, muchas gracias por la oportunidad de dirigirnos a su prestigiada audiencia. Mariano, también un gusto estar con ustedes. En atención a su pregunta, Carmina, ha habido una evolución muy clara del capitalismo del pasado, en el que pues básicamente se orientaba a maximizar las utilidades de los accionistas, a lo que hoy llamamos capitalismo consciente. El capitalismo consciente
implica, como bien decía el ingeniero Toruño, no importa el tamaño o la industria o el negocio en el que estemos, el capitalismo consciente tiene que ver con la conciencia de la relevancia de la empresa dentro de la sociedad, en el entorno de la sociedad. Y cómo encontramos ese lugar óptimo para agregar valor no solo a nuestros accionistas, a quienes nos debemos, por supuesto, sino a todos los grupos de interés que están alrededor de la empresa. Es decir, cómo encontramos el lugar óptimo para agregar el máximo valor a nuestros colaboradores, a los gobiernos de los países en los que invertimos y operamos a través del pago puntual de los impuestos, a nuestros proveedores, para generar relaciones de largo plazo que busquen el desarrollo de la cadena de valor, a las comunidades en las cuales operamos, los que tenemos negocios en áreas rurales, tenemos que partir de la premisa de que no podemos tener negocios sostenibles en el largo plazo en comunidades o en países fallidos. Entonces, nos debemos a la sociedad en la que estamos y pasamos de un concepto del capitalismo del accionista al capitalismo de los grupos de interés, al capitalismo consciente del papel y del rol que juega la empresa en la sociedad y del valor que debe y está llamado a agregar a todos los grupos de interés de la sociedad. Clientes, proveedores, consumidores, colaboradores, gobiernos y comunidades. Licenciado Crespo, cuando uno escucha esta evolución que ustedes comentan, que nos explican, pues como que no termina de ser comprendido por la ciudadanía, por la audiencia, porque dicen, bueno, es un discurso muy común aquí en Guatemala, señalar del empresario explotador que no paga impuestos, que no paga salarios decentes, etcétera, etcétera. ¿Cómo este capitalismo consciente en el quehacer diario de las empresas se nota? ¿Cómo ya la ciudadanía empieza a percibir de que los empresarios guatemaltecos precisamente están a la vanguardia de esto y ya pueden percibir esos cambios y cambiar esa mentalidad tan negativa que hay todavía en un buen grupo de guatemaltecos hacia los empresarios? Gracias por la pregunta, Mariano. Yo diría que todo empieza por la articulación de un propósito mucho más elevado que el de gestionar un negocio. Si somos capaces de articular o de responder a la pregunta de ¿para qué está la empresa en la sociedad? ¿Para qué estamos en el mundo? Y articulamos un propósito que nos inspira a poder gestionar el negocio más allá de la maximización de las utilidades, entonces podemos empezar a generar ese valor a todos los grupos de interés. Le pongo el ejemplo del propósito que nosotros hemos articulado en CMI Capital. Nosotros estamos en negocios de energía renovable, estamos en negocios de desarrollo inmobiliario, estamos en negocios financieros, pero nuestro propósito es bastante más trascendental que eso. Nuestro propósito es generamos inversiones de impacto que impulsan el desarrollo sostenible. Nosotros no podemos partir de la premisa de maximizar el valor de la empresa en perjuicio del valor que otorgamos a la sociedad o que brindamos a todos los grupos de interés. Entonces, partiendo de un propósito trascendental, inspirador, como es generar inversiones de impacto que impulsan el desarrollo sostenible, desarrollamos nuestra gestión también basados e inspirados en nuestros valores. Una gestión basada en valores es fundamental para poder articular y traccionar en el día a día la gestión de nuestros negocios. Nuestros valores corporativos en CMI responden al acrónimo REIR y son responsabilidad, excelencia, integridad y respeto. Y esos son los valores que nos inspiran a gestionar nuestros negocios en el día a día con el máximo posible de responsabilidad, buscando siempre la excelencia, la integridad, que quiere decir ser consecuentes entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago, y con el respeto a todos los grupos de interés, el respeto al cumplimiento de los contratos, el respeto al cumplimiento de los compromisos, el respeto a la ley y un absoluto respeto a nuestros colaboradores, nuestros proveedores y nuestros clientes. Ingeniero Toruño,
dentro de esta ética de la nueva era de negocios, yo vi, por lo menos dentro del foro que ustedes están dividiendo, en gobernanza ética, ética económica, ética social y ética ambiental. Y es interesante porque definitivamente cada uno empieza a cubrir diferentes aristas y preocupaciones que hay en la sociedad. Hablemos de la gobernanza ética, por favor. Mira, como decía aquí que hace un ratito, ¿verdad? El líder consciente, el que está en una empresa consciente, tiene un propósito elevado, un propósito superior. Eso es uno de los cuatro principios del capitalismo consciente. El otro es la orientación hacia las audiencias, el siguiente es el liderazgo consciente y el último es la cultura consciente. Todo esto hace sentido cuando está basado obviamente en una cultura de ética, y esa cultura de ética tiene que venir desde la misma gobernanza. Lo más importante que tiene el Foro Nacional de Responsabilidad Social y que tiene centrarse entre sus miembros es que hablamos con la experiencia. Nosotros no estamos dando clases de universidad aquí o tratando de convencer a nadie. Nosotros lo que estamos diciendo es, vivimos esta cultura de vida empresarial, lo hacemos a través del capitalismo consciente, en el cual es una de las responsabilidades y obligaciones de la empresa es hacer utilidades. Sin embargo, el capitalismo consciente nos dice que hay que saberlas hacer, hay que hacerlas de una forma ética. Y entonces todo eso empieza desde la gobernanza. Si el líder no es un líder consciente, en ningún momento la empresa lo va a parar siendo. Y ahí es donde se vuelve importante este mensaje. Es un mensaje muy potente, como decía aquí que hace un ratito, cuando los líderes lo viven, lo experimentan y lo pueden permear hacia los lugares en los que impactan. Por eso el capitalismo consciente, de nuevo, se dirige muchísimo o se dirige en total a sus audiencias, porque toda la cadena de valor se debe ver beneficiada a través del capitalismo consciente. Y esto lo que lleva es a la sostenibilidad, es a llevar empresas que perduren en el tiempo, en el cual todos los que están en esa cadena de valor, esas audiencias, grupos de interés, tengan una relación de gana-gana con la empresa y que además los actos que hace la empresa tengan impactos positivos en la sociedad, desde el económico, social, ambiental, pero comenzando desde arriba. Otro rollo, a mí me llamó la atención repasando y revisando, pues no solo el programa, quienes están participando, muchos invitados internacionales, por supuesto también hay nacionales, y es eso que ustedes buscan promover la cultura del diálogo, la responsabilidad y en particular la propuesta, algo que no se esperaría que dentro de un foro de responsabilidad social empresarial pudiera uno encontrar. Explíquenos hasta los alcances de, sobre todo, esa parte de la propuesta. Algunos de nuestros miembros han tenido experiencias en las cuales ellos, de buena fe, digamos, estas empresas, han tratado de contribuir en las sociedades, en los departamentos, digamos, en donde se desenvuelven, y ayudar a las sociedades. Obviamente, la ayuda a las sociedades viene también con un beneficio que le traiga a la empresa. Sin embargo, han habido experiencias donde las sociedades o comunidades no han aceptado, digamos, bien, de buena forma, lo que estas empresas han llevado. Entonces, ahí es donde nos hemos dado cuenta que es importantísimo el diálogo. Es importantísimo esa comunicación de dos vías, porque todos estamos tratando de hacer el bien, ahorita hablando del tema del foro, por ejemplo, pero a veces no tenemos clara esa empatía que debemos tener, no hemos entendido las necesidades del otro lado, y por eso es que el foro es un espacio de reflexión, un espacio de aprendizaje, un espacio donde aún los practicantes de la cultura del capitalismo consciente pueden aprender diferentes experiencias y ponerlas obviamente también en práctica en sus empresas. Entonces, les pongo ese ejemplo porque en Centrarse creemos que siempre estamos listos para seguir aprendiendo. Simplemente tenemos que entender que ese aprendizaje tiene que siempre tener esos dos puntos de la comunicación, pero que tiene que traer un beneficio para todos los que estén involucrados. Y ahí es donde esa reflexión, esa empatía y ese diálogo, que es el que muchas veces nos ha hecho falta, pues se vuelve importantísimo, porque de otra forma nos lleva a todos los comentarios que usted decía antes, ¿verdad? Y realmente lo que estamos buscando es hacer entender que desde nuestro punto de vista el capitalismo consciente es la forma de sacar adelante a los países de forma sostenible. Licenciado Crespo, dentro de estas aristas que se hablaban, la ética social creo es una de que cada persona según su orientación y tendencia ideológica la puede ver de diferente forma. Para unos posiblemente las personas que pues definitivamente hablan
de más beneficios para la sociedad será casi que el pobre empresario lleve toda la carga, como normalmente se lleva, y no importa si el trabajador incumple o no incumple y que le construya casa y que le dé X o Y beneficios. Sin embargo, ustedes están hablando de una ética social diferente, en conjunto. ¿Cómo funciona? Esta ética, Carmina, es una ética, de nuevo, en la cual tratamos de tomar en cuenta las opiniones, las necesidades, pero sobre todo, cómo construir en conjunto esa sociedad, ¿verdad? Lo que lo decía hace un poquito, y tal vez voy a dejar que él elabore un poco más en este tema, es que si no entendemos que las empresas no están alejadas de las necesidades sociales de un país, nunca vamos a sacar adelante juntos a la sociedad. Y ahí es donde esta ética social, por llamarle de esta forma, se vuelve todavía mucho más relevante. Y que no, si querés, tal vez ahondar en las experiencias. No sé si quiere agregar algo, porque yo tengo una pregunta y una vez se la lanzo para que lo pueda cubrir si es posible. Capitalismo consciente se suma a una serie de conceptos que en el pasado, no voy a decir no tan antiguo, sino reciente incluso, se le han puesto motes al capitalismo. Capitalismo sostenible, capitalismo ambientalmente sostenible, en fin. Pero, ¿qué hace la diferencia a todos esos que en el pasado se han impregnado, pero que hoy toma mayor relevancia el capitalismo consciente? ¿Dónde está esa gran diferencia que la hace precisamente tan importante e impactante? Bueno, yo creo, Mariano, y la pregunta me permite hacer un vínculo entre lo que Jorge mencionaba hace unos minutos y la respuesta a su pregunta. El liderazgo consciente implica tener, valga la redundancia, la conciencia del entorno en el cual nos movemos, la conciencia de que la empresa es, como decía Tomás Sánchez, uno de nuestros conferencistas internacionales el día de ayer, en el primer día del foro, es el invento más extraordinario de la sociedad y de la humanidad. Pero estar conscientes del rol que juega la empresa en el entorno social y estar conscientes de la responsabilidad que implica o que acarrea el liderazgo consciente, esto resulta en entender que somos agentes de cambio. Entender que la responsabilidad del liderazgo consciente implica la obligación de incidir positivamente en el cambio y en la evolución de la sociedad. Y esto se hace desde la gestión de la empresa, pero elevada a través de un propósito trascendental, un poco lo que hablábamos al principio, ¿verdad? Entonces el liderazgo consciente nos llama a ser agentes de cambio. Y esto de alguna manera viene a acelerarse y a profundizarse en el entorno de la emergencia sanitaria que estamos viviendo desde hace ya casi 2 años. La emergencia sanitaria, la pandemia, nos ha movido los cimientos de la sociedad como la conocemos y cada vez más nos ratifica que la empresa, el capitalismo consciente y el líder consciente tienen y deben jugar un rol transformacional en la sociedad. ¿Cómo jugamos ese rol transformacional? Generando diariamente esa ecuación de valor en la cual todos los grupos de interés que están de alguna manera interactuando con la empresa perciben un valor positivo en la gestión de los negocios. El gobierno, los proveedores, los consumidores, los colaboradores, las comunidades. Desde no podemos gestionar un negocio sostenible en el tiempo si lo hacemos en beneficio de un sector o de una audiencia y en perjuicio de la otra. Entonces, es un equilibrio que no es fácil lograr, es un punto óptimo de valor que no es fácil lograr, pero si tenemos el propósito muy claro y la trascendencia que va más allá de la gestión del día a día de los negocios, entonces podemos encontrar diariamente esa ecuación de valor y alineado, por supuesto, al propósito que articulamos originalmente y a los valores corporativos u organizacionales que desarrollamos, ¿verdad? Ingeniero Toruño, usted tocó un tema trascendental, creo yo, en su respuesta anterior, y es el tema de que la empresa no se separa de esta sociedad.
la empresa está apoyando a la sociedad y es importante que esta sociedad crezca. Me surge entonces la pregunta, por ejemplo, de lo que sucedió en Chile. Fue una sociedad que prosperó muchísimo, pero se descuidó ese tacto del deseo social de ciertos cambios y ciertas necesidades y se creó un contrapeso, se vino un péndulo directamente hacia el otro lado. ¿Cómo se puede evitar que esos lineamientos radicales sucedan y estar siempre dentro de la empresa para poder beneficiar a esa sociedad, pero que la sociedad lo sienta, sobre todo con la política de desinformación de este país, que al empresariado se le achaca casi cualquier cosa? Si mañana el Pacaya pues nuevamente nos regala ceniza, posiblemente sea culpa de los empresarios. Sí, nosotros, como lo vemos, Carmina, es que, de nuevo, al entender primero que no estamos aislados de las necesidades sociales, automáticamente eso nos lleva a una comunicación permanente. Es una comunicación que además no es solo del empresario con sus colaboradores, con el resto del grupo de interés, como decía Quique. Tenemos que estar al tanto y en contacto con el gobierno, con organizaciones de la sociedad civil, etcétera, porque hay muchas iniciativas que en nuestro caso no conocemos. Y algunas de estas iniciativas, como el caso que usted estaba poniendo, son las que no toman en cuenta a todos los grupos de interés de un sector, de un país, de una industria, y empiezan las diferencias sociales, que de nuevo muchas de esas se deben a la falta de comunicación. Y por ejemplo, mañana, que es el tercer día del foro, es el encuentro por los ODS. Este evento, o esta parte de este evento, surgió por la necesidad de generar más alianzas. En Guatemala, yo no les puedo explicar cuántas, pero conozco varias iniciativas que le pongo un ejemplo. Hay alguien haciendo una organización haciendo 15 casas en Quiché y otra 15 en Huehue, y yo estoy seguro que si se juntan, en lugar de ser 30, podrían hacer 60. Es un ejemplo muy burdo, pero de ahí nació este evento. Es una cuestión que, como usted lo decía antes, para poder llevar un impacto mucho más rápido, mucho mayor a los lugares de necesidad, pero entendiendo también cuáles son esas necesidades desde un punto de vista de dos lugares distintos, digamos. Y con eso lo que hacemos es mantener esa comunicación, mantener esos impactos mucho más rápido, y también al final del día es tratar de satisfacer a veces necesidades que, aunque deberían ser obligación del gobierno, pues a veces no llegan a darse. Y nosotros, si al final esto le trae también un beneficio al empresario, porque la empresa va a ser sostenible, porque la empresa va a dar más empleos, porque la empresa va a contribuir con la sociedad, con el medio ambiente, pues se vale que colaboremos en ese sentido también. Licenciado Crespo, como es de su conocimiento, el programa es totalmente en vivo y mucha de la audiencia de Canal Antigua se comunica a través de nosotros, a través de las redes sociales o de mensajes directos. Y hay uno que me llamó la atención porque realmente estas grandes ideas o estos procesos que ustedes han iniciado, pero no solo ustedes como empresarios o responsables directivos de sus empresas, sino de ese conjunto de empresarios guatemaltecos, muchas empresarias también, eso es algo que quiero llamar la atención, nos dicen, bueno, eso son cosas de ellos, de los grandes, de los urbanos, de los de la capital, o sea, se ven alejados de estos conceptos, de esas transformaciones que ustedes están realizando. Licenciado Crespo, ¿cómo se llega a la ciudadanía? A mí no me gusta utilizar mucho eso del pueblo de Guatemala, ya está muy sino a esa ciudadanía guatemalteca en los 4 puntos cardinales del país para que sientan los beneficios de ese capitalismo consciente, de esas transformaciones que se están llevando a cabo. Un ejemplo muy concreto de esto, Mariano, nosotros tenemos en CMI Capital una inversión importante en generación de energía renovable en el interior del país, en Alta Verapaz, y desde hace muchos años que iniciamos el desarrollo de los proyectos de generación de energía renovable, acudimos a entender las necesidades de las comunidades de la Guatemala rural, la Guatemala en la que el Estado estaba completamente ausente. Entendimos las necesidades de las comunidades y generamos inversión social sostenible para crear oportunidades, para generar oportunidades a través de una lógica de ciclo de vida. Medimos cada 24 meses
con mediciones independientes y objetivas hechas por organismos internacionales, si la inversión que estamos haciendo en las comunidades está dando sus frutos en términos de desarrollo social. Por ejemplo, incidimos positivamente con inversión social para evitar desnutrición crónica, o para evitar embarazos en adolescentes, o para evitar abandono escolar, o para generar condiciones de conectividad para, digamos, integrar al Internet y al siglo XXI a los niños de las comunidades que deben conectarse y deben estudiar. El índice de abandono escolar lo hemos reducido sustancialmente en los últimos 12 años, el índice de enfermedades gastrointestinales también, el índice de embarazos en adolescentes también. Entonces, concretando la inversión social sostenible para crear oportunidades para las comunidades. Tenemos programas de emprendimiento también muy relevantes y muy exitosos en comunidades rurales que antes no tenían esperanza de futuro. Concretamente, entonces, la inversión social, el propósito de llevar desarrollo sostenible y de mover la aguja del desarrollo sostenible ha dado sus frutos. Esas comunidades hoy tienen esperanza. Esas comunidades hoy tienen la posibilidad de desarrollarse, de generar microempresas que luego se vuelven empresas pequeñas y medianas, de generar transporte para sacar sus productos y comercializarlos de manera justa y de manera sostenible en el tiempo. Entonces, estamos convencidos de que el capitalismo consciente no es un concepto urbano, no es un concepto solo de las grandes empresas, es un concepto que debe aplicar a todos los 4 puntos cardinales del país, y en donde más necesidades hayan y en donde más brechas de desarrollo social hayan, habrán oportunidades de inversión social para promover el desarrollo y mover la aguja del desarrollo sostenible. Nosotros estamos convencidos de que este no es un concepto urbano, este es un concepto sostenible para todo el país. Ingeniero Toruño, a ver, hay otro tema, y es el tema cultural. Hablamos mucho del tema social, del tema ambiental, está definitivamente en auge con todo lo que sucede con este cambio climático, etcétera, etcétera. Sin embargo, la cultura es una manera de permear muchísimo y da la impresión que las empresas en Guatemala todavía tienen mucho campo para apoyar al cine, para apoyar la literatura, para apoyar programas crecientes, que solo hay un grupo que se está dedicando a mandar un mensaje negativo precisamente sobre el empresariado a través de estos campos. Mira, le voy a hablar por experiencia propia. Nosotros en el grupo tenemos un programa que se llama LEC, Leo, Escribo y Construyo. Esto es un programa en el cual en todos nuestros proyectos de más de 3 meses de duración enseñamos a leer y escribir a la gente que trabaja con nosotros que no lo sepa hacer. Esto lo hacemos por varias razones. La primera es porque la gente que sepa leer y escribir va a tener mucho más criterio y por ende puede escalar dentro de la empresa. La segunda, porque la gente que sabe leer y escribir se accidenta menos, se golpea menos porque puede leer las instrucciones. La tercera, porque les genera identidad y agradecimiento con la empresa. Y la cuarta es porque estamos creando gente que ya puede enterarse más y poder tener, digamos, a la hora de una votación, un voto mucho más claro. Entonces, hay un campo enorme, como usted lo dice, para la cultura, para que la gente aprenda. Pero tiene que comenzar de nuevo por un liderazgo consciente, por un liderazgo que entienda que hay estas necesidades que, como decía aquí, que determine que están ahí latentes y las pueda satisfacer. Y con esto de nuevo no es que estamos hablando de altruismo, no estamos hablando de voluntariado ni de caridad. Estamos hablando de un modelo de gestión empresarial que le trae beneficios tanto a la gente como al empresario, como a la sociedad al final del día. Entonces, por eso es tan importante llevar este mensaje a todos los rincones del país, en centrarse. Hemos tenido foros en Quetzaltenango, en Escuintla y en Cobán, y por la pandemia no hemos crecido más, pero es porque, como bien se decía antes, esto no es de la capital,
en los foros en los que hemos estado, en esos departamentos, nos hemos encontrado con empresarios que se dan cuenta de una cosa, y eso es porque un empresario en el interior me dice, mira vos, yo me di cuenta que el capitalismo consciente y la responsabilidad social es algo hacia adentro, es algo que si yo puedo permearlo dentro de mi empresa me va a dar frutos hacia afuera. Entonces, cuando uno oye esos conceptos de un empresario del interior, pues se da cuenta que sí, se aplica a todo tipo de empresas de cualquier tamaño, en cualquier lugar, ¿verdad? Y entonces, esas necesidades se van entendiendo, se van satisfaciendo y vamos colaborando con la sociedad y con el país. Ingeniero Toruño, hacía en parte de un comentario anterior mío, mencioné el tema de la participación de la mujer y yo quisiera que elaboráramos un poco más porque me llamó muchísimo la atención, comparando con años anteriores, cómo crece sostenidamente el número de empresarias involucradas, directoras de empresas, gerentes de empresas y de cualquier tamaño, o sea, expositoras, moderadoras, o sea, hay ese reconocimiento no solo al aporte que hace la mujer, sino ese premio a los éxitos, a compartir sus historias de éxitos, y eso creo que también es importante destacar dentro de estos foros que Centrar se organiza, y en particular este. De acuerdo, de acuerdo. Y por eso en Centrarse tenemos siempre panelistas mujeres, porque miren, hace 3 años estuve en Panamá en un panel hablando exactamente de este tema. Estaba con 2 empresarias panameñas y otro empresario panameño muy grande, y concluíamos realmente, y eso es también una apreciación personal, el tema de la empresaria, la mujer trabajadora, etcétera, es un tema de capacidad al final y de competitividad, no es un tema de género, no es un tema de ese tipo, ¿verdad? Y por eso es que al reconocerse eso, pues han podido ya ir ganando el lugar que realmente se merecen. Es impresionante realmente la capacidad que tienen las mujeres de hacer muchas, muchas cosas, y sobre todo cuando nos ponemos a discutir los puntos de vista, a veces son distintos, a veces son parecidos, pero es como una discusión al final del día, como les digo, en temas de competitividad. Entonces, en Centrarse, eso es lo que hacemos, es reconocer que esto es algo que hay que hacer, reconocer que es una realidad y que y realmente es el progreso que está teniendo el mundo, el reconocer que hay una igualdad ahí que no tenía por qué ser de otra forma antes. Licenciado Crespo, con relación a esto, no sé si hay datos actualizados, pero hay datos de la Organización Mundial del Trabajo del año 2014, donde Guatemala ya ocupaba un puesto muy alto, en el que las mujeres ya ocupaban una posición a nivel gerencial. ¿Usted cree que hemos seguido en esa pauta, en ese aumento? Porque cuando uno lo comparaba con países del primer mundo, Estados Unidos, por ejemplo, tenían solamente un 15% y Guatemala era algo así como el 40%. Entre el 44 y 49, no recuerdo, tengo la gráfica por ahí guardada porque me encanta el dato. ¿Hemos aumentado en eso? ¿Ustedes cómo lo ven dentro de sus organizaciones? Nosotros lo vemos con mucho optimismo, con mucho positivismo, como decía Jorge. Este es un tema de diversidad e inclusión que no tenía por qué ser de otra manera antes. Guatemala ha dado pasos muy importantes en la inclusión de las mujeres en puestos directivos. Cada vez se ve más en la organización, en CMI, por ejemplo, en los niveles gerenciales y directivos, cada vez hay más mujeres. Cada vez hay mucho más talento femenino, mucho más talento ejecutivo y directivo en los diversos, desde puestos técnicos especializados hasta puestos gerenciales y puestos directivos y ejecutivos. Entonces, también desde Centrarse y en las organizaciones de las cuales somos afortunados en dirigir, tenemos muy, muy claro que el rol de la mujer en la empresa es un rol que debemos impulsar, que no tiene por qué ser de otra manera. Por supuesto, no es un tema de cuotas, es un tema de mérito. Las mujeres por mérito propio se han labrado ese camino y ese espacio, y sin duda es algo que respetamos, que admiramos y que impulsamos, y que creemos que debe ser cada vez más la incidencia de mujeres en puestos directivos en las empresas. Licenciado Crespo, previo a arrancar el programa y la entrevista, el análisis con ustedes, yo hacía el comentario con Carmina y anunciaba que el Congreso estaba en el proceso de aprobación del primer proyecto APP, o sea, Alianza Público-Privada, y efectivamente
interrumpo para decir de que lo aprobaron. El decreto 18/2021 fue aprobado, con ello se habilita la alianza público-privada para el trayecto, para la autopista Escuintla-Puerto Quetzal. Esto pudiera abrir hacia futuro otros varios proyectos, pero ¿por qué lo menciono? No solo como mi noticia importante, pero también en esto que estamos conversando, licenciado Crespo, porque vemos cómo sí se pueden unificar, se pueden unir, se pueden complementar esfuerzos públicos con los privados para efectivamente desarrollar proyectos, y no solo de índole social, infraestructura, temas de saneamiento ambiental, temas de servicios que tanto le hace falta al país. ¿Cómo lo valora usted que por fin Guatemala, en un proyecto estrictamente público-privado, se aprueba y tocarán 2 años esperar para que lo inauguren, pero en la construcción empezaría, yo diría, ya por febrero, marzo, abril del año 2022, y creo que abre otra brecha importantísima dentro de estos grandes conceptos de ética, de capitalismo consciente? ¿Cómo lo valora? Sin duda, Mariano, con mucho entusiasmo, con mucho positivismo, es el primer paso de un camino que puede tener mucha profundidad y mucho valor para el país. Las alianzas público-privadas, lamentablemente, como país estamos rezagados de otros países en los cuales se han profundizado y han generado mucho valor, tanto social como económico. Y esto está basado en una premisa muy importante, y es que ni el Estado puede solo en grandes temáticas tales como la infraestructura o el desarrollo social, ni la empresa privada puede sola. Entonces, tenemos la responsabilidad desde la empresa privada y desde el Estado de generar alianzas positivas, transparentes, gestionadas desde la ética y desde los valores y de acuerdo a la ley, para hacer sostenible el país. Yo creo que este es un primer paso en la dirección correcta. Sin duda es una buena noticia que el Congreso haya aprobado la nueva alianza público-privada, y yo estoy convencido de que hay un rol que las alianzas público-privadas deben jugar en Guatemala. Guatemala debe ponerse al día en temáticas tan importantes como infraestructura, como salud, como saneamiento ambiental que mencionaba Mariano, y en multiplicidad de temáticas en las que una colaboración transparente, gestionada desde la ética y los valores, como lo decía, entre el Estado y la iniciativa del sector privado, puede y debe dar resultados positivos, productivos y sostenibles para el país. Ingeniero Toruño, una de las preguntas que nos están entrando a través de redes sociales es ¿cómo se diferencia esto del mercantilismo que impera en nuestro país todavía en algunos sectores? Porque es parte de la desconfianza que muchas personas le tienen al empresario, olvidando que no todo empresario es mercantilista y que no son la misma cosa. Pero mira, lamentablemente, en todos los ámbitos en los que nos desenvolvemos hay gente buena y mala. Nosotros no podemos hablar digamos que primero por la gente que no es miembro de Centrarse, no es parte de nosotros, que además es gente que, como todos, estamos aprendiendo, como decía antes, día a día, cómo ir siendo mejores empresarios. Hay empresarios malos, como hay pues, de todo, ¿verdad? En general, buenos y malos, como decía. Entonces, yo les diría que para comprobar que eso no es mercantilismo, a las personas que lo están preguntando, que se acerquen a Centrarse, que entren al foro, al evento de mañana, por ejemplo, que es gratuito, y vayan viendo las experiencias que ahí se comparten, porque de nuevo, aquí no estamos dando clases, aquí estamos compartiendo experiencia. Nosotros no somos en Centrarse una entidad de defensa gremial, somos una entidad que promueve una forma de cultura empresarial, y esta forma se promueve, de nuevo, con experiencias, con resultados claros. Y si usted mira a nivel mundial, las empresas que tienen ya los factores ambientales, sociales y de gobernanza validados por auditores externos en temas de sostenibilidad, que al final del día eso es lo que tiene que ver, son empresas que ya valen más en la bolsa. Entonces, estamos hablando de un movimiento mundial que nosotros tenemos la suerte ya de representarlo en Guatemala,
y que lo hacemos con una convicción porque los resultados que nos han traído a nuestras empresas y a las empresas miembros de esta organización pues son muy, muy buenos. Ingeniero Toruño, licenciado Crespo, nos estamos adentrando a la parte final de esta entrevista, de este análisis. Ingeniero Toruño, entendemos que todavía hay un tercer día mañana del foro. ¿Qué podemos esperar de mañana? Y si hay gente que pregunta, ¿hay todavía oportunidad, no sé, de suscribirse, de adherirse, de verlo por alguna red social? Explíquenos, porque ha despertado interés ya de más gente de la audiencia de Canal Antigua poder escuchar más sobre estos temas tan importantes. Gracias. Sí, mañana es el tercer día. Pueden registrarse en el foro en internet en foro.centrarse.org. Mañana es el día del Todos por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el cual tenemos experiencias de empresas y de diferentes entidades en paneles y dando buenas prácticas de cómo impactar más en la generación de alianzas. Eso está hecho más para el ODS 17, que es la generación de alianzas. Y otra vez, esto no es teoría, lo que van a escuchar es práctica, son buenas experiencias y son casos con resultados exitosos. Después, cuando se termine el foro, van a poder ver todos los 3 días en reproducciones, pues ya no en vivo, obviamente, ¿verdad? Que vamos a estar informando un poco más adelante en la página de Centrarse. Ingeniero Crespo, por favor, un mensaje final, algo que quisiera comunicar. Gracias, Carmina. Pues solo agradecerles a ustedes la oportunidad de transmitir estas reflexiones y estos conceptos que creemos que son fundamentales para la evolución no solo de la empresa, no solo del sector privado, no solo del capitalismo consciente, sino de nuestros países. Yo estoy convencido de que Guatemala, como los países de la región, necesitan de empresas responsables, de un sector privado consciente, de liderazgos que asumamos la responsabilidad de ser agentes de cambio para poder evolucionar hacia el capitalismo de todos los grupos de interés y el capitalismo consciente. Entonces, más bien agradecerles a ustedes el espacio y la oportunidad de reflexionar acerca de estos temas tan importantes, invitar a la audiencia de Canal Antigua para que acceda a la dirección de internet a la que Jorge mencionaba, para que pueda ser testigo de estas experiencias tan importantes que están siendo compartidas en el foro nacional de Centrarse, del cual nosotros somos parte y somos afortunados de estar alineados al pensamiento de Centrarse, y creemos que es la nueva forma de gestionar los negocios y que nos van a generar grandes oportunidades de agregar valor y de incidir positivamente en el desarrollo de Guatemala. Gracias, Carmina. Gracias, Mariano. Enrique Crespo, Jorge Toruño, muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Interesantísimo, Carmina, la verdad. Se pasó el tiempo muy rápido y mucho que conversar sobre este tema. Sí, pero ahí quedó la invitación, no solo para ver lo que ha pasado en los últimos días, sino para todavía ver en vivo las disertaciones y los foros de mañana vinculados a los objetivos de desarrollo sostenible. Así es. Sí. Bueno, vamos a cerrar el programa. Feliz, celebrando. Bueno, no puedo negarlo que sí estoy contento. Usted sabe por qué para mí que han aprobado el primer proyecto APP es un tema personal muy, muy importante. Pero bueno, esos son otros 100 pesos. Gracias, Carmina. Hasta la próxima. Gracias, Mariana. Muy buenas noches. Muy amables. Buenas noches.